Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos de nuevo en esta noche del jueves, bueno, pues a las puertas de un fin de semana sin duda magnífico y maravilloso. Pues tenemos 60 minutos para estar con ustedes y llevarles, bueno, pues historias y temas que esperamos les interesen y mucho. Una jornada en la que, como siempre decimos, hay que al menos conocer 3 noticias antes de irse a la cama, que son, o hemos escogido, las siguientes. Vamos a comenzar por Asturias, como siempre, donde nos encontramos con el diario La Nueva España. Bueno, pues una mala noticia. Encuentran el cadáver del pescador desaparecido en Tapia. El cuerpo fue localizado esta misma mañana por la Guardia Civil en una zona cercana donde aparecieron sus instrumentos de pesca, conocida como Ribeiro del Figo, entre Salave y Tapia. Y es que el temporal en la zona costera también, bueno, pues se deja notar y de qué forma. Bueno, a nivel nacional, vamos a ver lo que nos trae la prensa nacional en esta noche. Pues Zoido cifra en 87 millones de euros el gasto de la operación Copérnico en Cataluña y responsabiliza a Puigdemont. Puedes, Zoido, responsabilizar a quien quieras. El caso es que 87 millones de lereles se han ido por allí y los independentistas vuelven a controlar el Parlamento. Háztelo mirar. Y a nivel internacional, bueno, pues vamos a ver también lo que nos trae la prensa. Lo siguiente: Dylan, yo sí te creo. Esa es la frase con la que Hollywood reniega en masa de Woody Allen, del cual, recordamos, tiene una estatua en el centro de Oviedo, para la cual ya han pedido su cabeza los colectivos feministas. Es decir, piden que se retire esta estatua por presunto pederasta. Bueno, el debate ya está abierto en la capital asturiana. Les invitamos a que se queden con nosotros sentaditos en el sofá durante 60 minutos y lo pasen bien y se entretengan. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos en esta noche de jueves y lo hacemos, bueno, como es habitual, cada mes, hablando con los distintos profesionales que componen la plantilla de Cefiba Asturias, el centro de fertilización in vitro referente, no solo en el Principado, sino también, bueno, pues a nivel nacional. Esta noche se encuentra con nosotros Fernando Graña, él es bioestadístico en Cefiba. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y lo primero que hay que preguntarse cuando se dice bioestadístico, ¿qué labor realiza un estadístico? Un hombre que a priori, bueno, pues dices, oye, trata datos, números, estadísticas, en definitiva, en un centro de fertilización in vitro. Bueno, pues en principio no es normal, los centros no suelen tener habitualmente un bioestadístico. Alguien dedicado a los números en una clínica siempre hay que tratar con números por 2 aspectos. Uno por las tasas y cuestión de calidad y de control de la clínica, de cómo van las cosas, y otro por la investigación. Investigación base para la clínica misma, pero también investigación que luego se presenta en congresos, se puede publicar, ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, la labor es, por una parte, llevar el control de los números de la clínica y por otra, investigar. Cuando hablamos de los números, no nos referimos a los precios, es decir, estamos hablando de números referidos a la investigación, referidos a las distintas experimentaciones. Efectivamente, no, en principio, cada ciclo, bajo mi punto de vista, por ejemplo, que yo no trato tanto con los pacientes, lo que trato es más con números que números. Todo ciclo genera muchos números, genera números pues empezando por la cantidad de medicación y el tipo de medicación, siguiendo por el número de ovocitos que se consiguen, la fertilización, cuántos embriones, todo eso genera una serie de números. En Cefiba, por ejemplo, desde hace muchísimos años, todo se mete, absolutamente todo se cuantifica, todos los números se meten en la base de datos. En ese caso mi labor es de esa base de datos que ellos crean. Yo lo que hago es trabajar, extraer los datos. Lógico. Y mirar las tasas que se miran normalmente. Como último fin, la tasa de niño en casa, que es la tasa más importante al final. Claro. Bueno, 2 labores. Una relacionada con el I+D+I, que, bueno, que ya acostumbrados estamos a tratar con ello, y otra labor de control de calidad. Vamos con la de I+D+I. ¿Cuál es o cómo podríamos explicar esta labor? Bueno, esta labor es en investigación, y en fertilización in vitro pues no es una excepción.
siempre hay controversias con metodologías, o hay innovaciones. Sí. Entonces en I+D, bueno, por una parte nosotros pretendemos crear cosas nuevas, pero también someter a comprobación distintas teorías, cosas que lees en artículos, porque la ciencia ya sabe que no es todo tampoco exacto, depende de muchas cosas. Entonces se prueban muchas veces distintas metodologías, y en la clínica nuestra, pues cuando se ve algún artículo sobre alguna cosa que puede ser una mejora, todo lo que pueda suponer una mejora, nosotros lo comprobamos con los números de nuestra clínica. Por otra parte, también innovamos en el sentido que buscamos nuevas maneras, por ejemplo, de predecir la calidad del embrión, ya sean morfológicas o cómo se divide el embrión. Y en la clínica, pues bueno, apostamos también por eso, por investigar, esa investigación básica, porque la cuestión de I+D+I es que es una labor en la que se invierte, pero no tienes por qué tener resultados inmediatos. Pero bueno, siempre se pone una mejora a la larga. Muchas cuestiones que estamos investigando, de hecho, en algunas cosas que hicimos en CEFIBA, luego se impusieron más tarde, o se consideran ahora normal cuando fueron innovaciones en su día. Entonces eso es de la investigación básica. Referido a esa innovación, en CEFIBA, ¿podemos asegurar que se está a la última en cuanto a tratamientos y tecnología asistente? Sí, por supuesto. De hecho, partimos de la base ya de que somos pioneros. CEFIBA fue una clínica pionera nacionalmente, con lo cual siempre vamos un paso por delante, digamos, en muchas clínicas, y siempre procuramos estar innovando tanto en metodologías como en la maquinaria, digamos, ¿no? Como el hardware o el software o los procesos de cuantificar o de mejorar en sí, siempre a la última. Y me imagino que esto es un proceso continuo, el que se estanque se queda atrás. Por supuesto, eso siempre es una de las ramas de la medicina donde se está innovando continuamente. Y entonces siempre hay que estar, vamos a ver, esa es una parte de mi labor, de todo lo que se anuncia y todo lo que se dice en los congresos. En realidad, en CEFIBA, una cosa que es distinta, comentaba antes, es que no suele haber un puesto de bioestadístico. Toda esa labor que hago yo en la clínica, en muchas clínicas se hace, pero no con una persona dedicada exclusivamente. Claro. Entonces, claro, en este caso sí que nos podemos permitir el lujo de someter a comprobación muchas cosas con nuestros datos, porque innovar, todo el mundo lo sabe, no es coger todo lo nuevo. No. Hay primero que enterarse y ver si funciona o no funciona. Y cribar aquello que puede ser útil. Claro, entonces el caso de tener a alguien exclusivamente para esto permite analizar efectivamente esta labor. Claro. La labor 2, la ocupación 2, el control de calidad, ¿cómo se realiza? Bueno, el control de calidad es más referido a las tasas. Un control de calidad, estrictamente hablando, sería que las cosas deben seguir un protocolo, toda la metodología tiene que estar protocolizada, y que hay que seguir unos ciertos pasos y saber siempre cómo actuar. Porque bueno, aunque normalmente se actúa de una cierta manera, siempre hay excepciones, sea por pacientes o por cuestiones, y todo tiene que estar protocolizado. Eso es en realidad, en principio, el control de calidad. Esto te conlleva a medir todo. Medir las tasas de fertilización, medir las tasas de los tipos de embriones, de calidades, y tasa de gestación y tasa de niño en casa. Entonces, en el control de calidad consiste en llevar un buen control de las tasas y ponerse siempre unos objetivos de mejora. Pero en principio el control de calidad es realizar los pasos de una manera lógica, tenerlo todo en la clínica protocolizado, y luego medir. Con esa medida, nosotros cada 3 meses, por ejemplo, hacemos una reunión y podemos ver cómo vamos en las tasas y todo. Pero luego hay unas medidas anuales, y nosotros, por ejemplo, tenemos varios controles de calidad que hacemos. Uno interno por nuestra cuenta. ¿En qué consiste el control interno, digamos? El control interno, pues lo que hacen es venir cierta gente a la clínica, unos inspectores, y miran todos los pasos, son un par de días. Y lo que hacen calificarlos como auditores? Sí, correcto, auditores. Auditores. Para que la gente nos entienda, como una auditoría, Pues hacen un control de todos los procesos, van a la clínica y miran una parte de ginecología, la parte de laboratorio, pero luego también mi parte, por ejemplo, ven cómo medimos las tasas, lo que hacemos, qué tasas tenemos, qué objetivos nos ponemos cada año, si cumplimos los objetivos o no cumplimos los objetivos, en caso de que no se cumplan, ver por qué y tratar de solventarlo, efectivamente, y bueno, pues se pospone para otro año, pero se ve la causa. Ese es el control de calidad interno, digamos, que nos proponemos. Nosotros tenemos la ISO 9001, que claro, eso tiene que venir un auditor ya especializado, no los contratados por nosotros, que son los que nos evalúan. Es como un examen que nos hacen pasar a todos, por todos los procesos.
pero luego también tenemos varios controles porque hay un control nacional de la Sociedad Española de Fertilidad. De uso externo. Externo, Bien, ¿en qué consiste? Es obligatorio y cada año todas las clínicas presentan todos sus datos. Sí. Esto está a disposición del público, tanto las clínicas de toda España tienen su obligación de cada año presentar sus resultados. Tanto número de ciclos, pacientes, por tipología, por edades, por todo, todas las cuestiones, por indicaciones y ver cuáles son nuestros resultados. Eso es obligatorio anualmente. Claro. Y por otra parte, nosotros pertenecemos a una sociedad que es ANACER, la sociedad, Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción, y ahí hacemos un control también, nosotros, entre nuestras clínicas, que quizá es más con objetivo de mejorar porque comparamos las clínicas, los resultados de distintas clínicas. Y en ese caso, bueno, pues si ves que una clínica destaca por algo, pues es una cosa que se puede copiar de otras clínicas. Dentro de ese ranking, ¿se está arriba? Sí, está arriba. Se está arriba se está arriba en tasas porque se está arriba. Pero por otra parte, en cuestión de investigación y de control de tasas y todo, el que hace la estadística y la presenta soy yo, para la Asociación Nacional. Yo trabajo para la clínica, pero también tengo mis cosas, y para la Asociación Nacional. Ahora mismo estoy, por ejemplo, haciendo todo el resumen anual. Siempre vamos un año por detrás porque queremos mirar la tasa de niño en casa, un embarazo. A 9 meses, luego los resultados siempre son a 2 años vista, es como solemos hacerlo, pero por otra parte hacemos también trabajos de investigación multicéntricos para reunir datos de muchas clínicas, y también yo ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo para nacer sobre clasificación embrionaria. O sea que quiero decir que estamos, CEFIBA es un centro de investigación ya no solamente para ellos, sino que tiene una persona que es la que se encarga de la Asociación Nacional. Claro. Por otra parte, los números, bueno, pues muchas veces oímos en los distintos espacios de televisión, de radio, de prensa, dicen los números son muy fríos, pero los números también son verdaderos, quiero decir, no están sujetos a una interpretación, no se puede hacer una arquitectura financiera que hablan los economistas, ¿no? ¿Qué relación se establece con los números en la mano entre la edad de la paciente y los resultados, como usted bien decía, el resultado final, llamémoslo así, de niño en casa? Bueno, la edad es la principal variable que se tiene en cuenta, dando excepciones de algún tipo de enfermedad, por supuesto, pero la edad es tan importante como que siempre todo, cuando calculamos tasas, cuando miramos la probabilidad de gestación, digamos, para que se entienda, la probabilidad de gestación en realidad es la frecuencia de cada 100 personas que han venido a la clínica, cuántas se han embarazado, cuántas han tenido un hijo en casa. Se dividen. Esas tasas se hacen por separado para menores de 35, para mujeres entre 35 y 40 y para mayores de 40. Mayores de 40, una mujer puede estar estupendamente físicamente, en todos los sentidos, y muy sana, pero los ovocitos son mayores. Ya tienen su edad. Tienen su edad. Y eso se nota, de hecho, es una división que es mundial, no quiero decir, no es una cosa nuestra, sino que es cómo se dan las tasas. Claro. Quizás por eso, bueno, hay gente que tiene más problemas a la hora de concebir porque según el sistema de vida actual la maternidad se va retrasando por motivos económicos, por motivos laborales, bueno, entonces luego hay más problemas a la hora de, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, eso es uno de los problemas que existe hoy día, que es el retraso en la maternidad. Claro. Pero yo creo que es que la gente también está poco concienciada porque una mujer no se da cuenta, bueno, una mujer es por ella, digo, el hombre también influye, pero son edades más avanzadas en las que empieza a declinar, digamos. Claro, hoy día como es la vida no se plantea alguien que cuando tiene 35 años que ya está siendo mayor para tener un hijo. Es una cuestión también de concienciación. Claro, un problema al que no se enfrentaban, por ejemplo, nuestras abuelas. Solían casarse con 20 y a lo mejor con 21 ya habían dado a luz. Bueno, sí, eso es una cuestión social también. Y también depende de la política y de la política. Y del tema económico, sin duda, de la economía familiar. De la economía familiar. Claro, de cada uno, ¿no? Sin duda. Sí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando el tratamiento no llega la primera vez a buen puerto. Puede cundir un desánimo, puede entrar un bajón de decir, tampoco lo he logrado así. Hay que perseverar, hay que insistir. La naturaleza no siempre nos va a dar los resultados a la primera. Claro, efectivamente. Antes hablaba de probabilidades o de frecuencia relativa y hablamos, esto no es cuestión de CEFIBA, los números de CEFIBA son buenos, pero es la cuestión mundial, diría. La probabilidad de embarazarte en el primer ciclo, con buenas expectativas, buenos embriones y todo, no llega al 50%. Un embrión implanta en un 40% de las veces.
un buen embrión, luego depende del número de embriones transferidos, lo que sea, pero del 40 vamos a poner el 50. Eso quiere decir que normalmente es más probable no quedarte embarazado o sea, embarazada que sí, en la primera vez. Entonces es una cuestión, claro, hay que entender que la cuestión psicológica es muy importante y el hacer un ciclo que además cuesta dinero y mucha gente pues oye tiene que esforzarse mucho para poder hacer un ciclo. Lo que yo digo es que no hay que desaminarse, normalmente habría que hacer 2, 3 ciclos, es normal que se pueda hacer. Con esa tasa que te comento, lo normal es hacer 3 ciclos. Claro. A veces te dan ganas de hablar de algunas pacientes en concreto que igual hicieron 7 ciclos y al final lo consiguieron, perseveraron. Una cuestión. Entonces el problema es la frustración psicológica. Claro. Eso también, cuestión de probabilidades, es el tipo de pensamiento. Yo animaría a pensar lo que diríamos un anti-Hume en vez de un Hume. Claro. Hume sería he hecho 2 ciclos o 3 ciclos y no me he embarazado. No voy a hacer otro porque va a pasar lo mismo. Efectivamente. Yo diría un anti-Hume, no, la cuestión de hombre. He hecho 3 ciclos, no me he embarazado, ahora me toca. Claro, claro. Luego claro. voy a hacer el 4. Claro. La diferencia es lo que animaría a pensar a las pacientes. Lógico, lógico. Pues Fernando Graña, bioestadístico en Cefiva, muchísimas gracias, bueno, por explicarnos la labor que hace a priori un matemático, bueno, pues metido en una clínica concebida para dar vida, para crear o para ayudar a crear un nuevo ser con esa imagen que yo siempre se me quedará en la cabeza en ocasiones que estuve en la clínica de ustedes, bueno, ese panel de corcho con las distintas fotos de los bebés que ustedes han ayudado, bueno, cada uno desde su puesto de trabajo a que vengan al mundo, bueno, pues ahí están, como usted dice, ese resultado final feliz de niño en casa. Efectivamente, da mucha alegría esa en este caso, claro que sí. Bueno, vamos a, usted que es un hombre de probabilidad, usted que es un hombre de estadística, usted esto lo tiene que tener dominado. Va a jugar al juego del volcán. Bueno, pues como va a ver es muy sencillo. Creo que son 24 las ranuras que contiene ese volcán. Bueno, pues va a coger ese volcán, va a coger una ficha, usted elegirá el color que quiera, amarillo, naranja o verde, y va a insertar la ficha que escoja en una de las ranuras, la que usted quiera. ¿Que no pasa nada? Pues nada. ¿Que la roca volcánica erupciona? Bueno, pues podrá elegir una de estas 3 joyas que aquí tenemos, marca Anarchy, joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está en la Plazuela de San Miguel número 1 de Gijón. Fantásticas joyas. ¿Qué probabilidad es la que tiene de lograrlo? Una de 24. Una de 24. ¿Factible? ¿No factible? ¿Lo ha conseguido alguien? Lo ha conseguido. Hace poco. Hace poco. Y Ayer, sin ir más lejos. Y entonces ahora, como ya consiguieron ayer, será menos probable que yo lo acierte. No, cada vez que se reinicia el juego parte de 0. Sí, estaba jugando con las probabilidades. Sí, ¿no? Con el Hume anti-Hume. El Hume anti-Hume. Bueno, vamos a probar suerte. Adelante, Fernando. Lo coge, elige color naranja en este caso, sí, y elige una ranura al azar, una cualquiera. Esa de ahí. Ahí va bien. Ahí va bien. Ha tocado Hume, en este caso. No ha tocado el anti-Hume. Bueno, pero para la siguiente ocasión Sí. tocará el anti-Hume. Entendemos. Pues Fernando Graña, bioestadístico en Cefiva, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y bueno, por explicarnos la labor que allí realiza. Gracias. De nada, un placer, gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos y vamos a resolver a continuación, tal y como nos indica el panel luminoso, las dudas vecinales. Hoy toca vestirse de Juan Cuesta, presidente de esta nuestra comunidad. Bueno, y para resolver las dudas vecinales, nadie mejor que Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, en la calle Jersey City de Oviedo. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar por un tema que a mí me lo comentaba un compañero, me decía, oye, pregunta esto porque
¿Qué tema acapara el mayor número de quejas en las juntas vecinales? O sea, tú cuando vas camino de un bloque para tener la junta de vecinos, ¿qué tema tú dices, esto cae seguro? Como en el examen cuando estudiábamos. A ver, la junta de propietarios, la verdad que, bueno, la junta ordinaria se habla de todo, lo que sí, bueno, la gente es un poco más sensible a precios o dinero, y me refiero con esto a la cuota mensual, si sube, no, si baja. Entonces, bueno, esa es una cuestión de muy sensible a la hora de cada vez que la abordamos, porque bueno, hay partidas de gasto que, aunque vayan ajustadas, sufren incrementos durante, bueno, por el IPC o por otras cuestiones, luz, gas, ahí se nos dispara, va fuera del IPC. Entonces, al final, queramos o no queramos, tenemos que llevarlo a cabo a través de la cuota que se incrementa. Y esto es una, bueno, es una particular un poco sensible que trae pues consigo, bueno, siempre sube, bueno, comentarios que bueno, razón llevan, pero bueno, que no tenemos capacidad de, ojalá pudiéramos hacer que bajaran constantemente. Y luego ya no es en la Junta, sino a lo largo del año son muchas las llamadas que se repiten, bueno, se para el ascensor, telefonillo, eso sí que es muy cíclico y rutinario, pero bueno, la Junta en cierta medida al final se habla de lo mismo y lo que indicaba anteriormente, cuota mensual y alguna otra cuestión, bueno, más o menos a veces, sí. Claro. ¿Y debe tener cada edificio, cada bloque, un lugar específico para la reunión o se pueden habilitar, bueno, pues no sé, salones parroquiales? Sí. No existen lugares específicos. Lo que la ley indica es la obligación de reunirse, pero no dice dónde, ni cuándo, ni en qué condiciones. Tenemos comunidades en las que lo hacemos en el portal, hay comunidades en las que hacemos en el garaje, hay comunidades en las que tienen habilitado pues una sala de limpieza más amplia de lo normal y allí pues hacemos la reunión. Por cercanía en otras comunidades hay un centro social que lo usamos la sala. Entonces, bueno, tenemos un abanico de posibilidades que es la junta de propietarios, el presidente, los propios vecinos, quien al final, al cabo de las reuniones, define un poquitín hacia dónde vamos o dónde las hacemos. Hoy precisamente tengo una reunión, son unos cuantos bloques y se decidió que son todos iguales. Empezamos por bloque 13, pasamos a la siguiente junta al 15, el 17, entonces vamos rotando, bueno, para que el del bloque en concreto pues un día lo tenga más cerca que otras veces, pero que son iguales el 13 que el 15 y así se estableció. Claro, claro. Bueno, el día a día lo vamos viendo. Con un poco de buena voluntad todo se saca, ¿no? Efectivamente. ¿Es indispensable la presencia del presidente para que se celebre esta junta? Bueno, la presidencia lo que está obligado es a la facultad que tiene de convocar. En el supuesto de que no pudiera convocar la junta o no quisiera, bueno, está habilitado el 25% de propietarios, que a su vez representa el 25% de cuotas. Pero bueno, eso es una facultad que tiene que ver con el presidente, pero la asistencia no es obligatoria. Podría no asistir, o bien porque no puede, o bien porque surgió pues bueno, un imprevisto que le hace imposible no ir. Lo que sí que tenemos que es en la Junta nombrar un presidente de junta, de esa junta en concreto. Entonces, entre los propietarios asistentes, si tuviéramos vicepresidente, ejercería las funciones de presidente ante la ausencia de este, pero si solo tuviéramos presidente, nombraríamos un presidente de los propietarios asistentes que estuvieran allí. Claro, para ese momento. Entonces, efectivamente, claro. Haríamos presidente de junta. Una vez finalice la junta ya se reintegra el que es. Sí, habitual. Exacto. Entonces, bueno, da fe de lo que se habla, el acuerdo que se toma, pues bueno, lo ratifica ese presidente de junta. Ejercería las funciones de presidente pues en lo que tenga que ver con esa junta. ¿Puede la junta vecinal o la junta de propietarios oponerse a la llegada de un vecino? No. Esto te lo digo porque hay veces que lees en prensa vecinos se oponen a la llegada, pues, por cuestión de historial, quizás un historial delictivo, bueno, por otras no, a ver, si no hay nada de, digamos, que impida hacerlo, no podemos oponernos por más que queramos o no queramos. Si hubiera una razón de peso, probablemente pues ya la justicia haría que no diera lugar a que entrara a vivir pues ese nuevo propietario. Si tiene penas de cárcel o tiene otras cuestiones detrás de él, quiero decir, si está libre y es totalmente capaz de estar, aunque no nos guste, no podemos hacer nada. Y ante la instalación de un negocio, ¿puede negarse un vecino de manera particular o debe ser bajo el paraguas de la comunidad? A ver, el hecho de negarse tendrá que estar fundamentado. El hecho de no querer por no querer no nos vale, no es suficiente. Entonces, el no querer, bueno, puede ser a nivel individual o algo más colectivo, pero claro, al final toda la progresión que tenga de no querer
queda limitado a que se quede ahí nada más, no tiene más progresión que esa. Si hubiera algún fundamento, pues bueno, a nivel comunitario, a nivel particular podría emprender. Si no, eso es un local que incumple normativas, es un local con actividades que están prohibidas o molestas. Bueno, todas estas cuestiones al final no tiene por qué ser la comunidad, podría ser un propietario solo quien emprenda acciones. Claro. Bueno, supongo que cada vez son más los vecinos que tienen algún tipo de mascota, perro, gato, vamos, o cualquier otro animal. La normativa tenencia está en constante evolución, sí. Sin ir más lejos. A finales del pasado año, recordarás que incluso el Congreso aprobó que dejan de tratarse los animales, de tener consideración de objeto, y pasan a tener consideración de ser vivo. Han tenido que pasar muchos años para que sus señorías se den cuenta que los animales son seres vivos. Bueno, y por otra parte, una lumbrera en el Congreso también reguló, bueno, pues qué ocurre en el caso de una separación de pareja, qué pasa con los animales domésticos. Bueno, ¿se adapta la normativa a la tenencia de animales o para los casos prácticos, para vosotros, siguen lo mismo? De momento siguen lo mismo. La ley de propiedad horizontal no se ve modificada por estos aspectos. La normativa que tenga que ver con ya a nivel local, de ayuntamiento o consejería, no tenemos constancia de que haya sido modificada. Lo que sí, bueno, hay una cosa clara, que el animal no puede causar molestia o daño a cualquier persona ajena a la finca, y luego, bueno, las pautas de peligrosidad y otras cuestiones exóticas, que eso también sigue siendo igual en cuanto a la tenencia, en qué medidas o no tenencia, porque bueno, están catalogados con una serie de requisitos que no lo hacen propio la vivienda. Entonces, bueno, no tenemos constancia ahora a principios de año de que haya ninguna incorporación que haga algo distinto a lo que se está viniendo haciendo. Claro. En las grandes ciudades asturianas, Oviedo, Gijón, Avilés, ¿hay sanciones por basura fuera de los cubos, reciclaje no realizado? ¿Esto sabéis si va a continuar en 2018? ¿Os han comunicado algo? De momento continúa, no hay ningún cambio previsto ni por lo menos anunciado. Lo que sí tenemos que ceñirnos es al horario que marcan las ordenanzas. Aquí en Oviedo pues hay unos cubos de basura que no se puede bajar la basura antes de las 9 de la noche. Donde no haya cubos de basura, como puede ser parte de Gijón, Avilés o en otros, aunque exista contenedor, también hay un horario. No por el hecho de poder bajar la basura físicamente cuando quieras, estás haciéndolo bien, hay un horario. Y luego, pues bueno, todo lo que tenga que ver con reciclaje y demás cuestiones, aquí en Oviedo, más que penalización, o si anotan quien no cumple, son bonificaciones. Sí. No hay sanción como tal por el hecho de no reciclar o por un momento dado tener una bolsa de basura fuera. Y tampoco se puede sancionar colectivamente a una comunidad, tendría que ser al causante. Y entonces, si el que tira la bolsa de basura sabemos quién es, la policía sí que podría, claro, pero no podría hacerlo a nivel comunitario. No podría sancionar a la comunidad entera por culpa de uno que no identificó. Claro, sin duda. Por encima de las decisiones de la Junta de Vecinos o Junta de Propietarios, volvemos a ellas, ¿solamente están los tribunales? Bueno, en la Junta de Propietarios, en el momento que se convoca y debidamente, junto con un orden del día en el que se delibera pues en la Junta de Propietarios, los acuerdos que se adoptan conforme a normativa son ejecutivos en el momento de que se adopta. Todo aquello que dé lugar pues a una interpretación distinta o no se ajuste considerando el propietario o varios a normativa, cabe la posibilidad de impugnar ante los tribunales. Entonces, esta impugnación es un derecho que tienen todos los propietarios. Hay un plazo en el momento que se celebra la Junta y te llega el acta y se impugna, y es el tribunal quien da continuidad a ese acuerdo, por el contrario lo cambia o lo suspende. Sí. Pero sí, es decir, digamos, no, la última palabra no la tiene la Junta de Propietarios, sino que cabe la posibilidad de la justicia, por supuesto. Claro. ¿Es posible cablear la fachada por fuera, para tema de instalación de televisión, telefonía móvil, bueno, todos estos servicios? Bueno, ¿o hay que pedir permiso? No, hay que pedir permiso, y luego hay que evitar el hecho de tener cableado por la fachada. Ahora mismo los edificios nuevos tienen un cuarto de telecomunicaciones, tienen todo el cableado por dentro y no puede existir nada por fuera. Sí que se nos da el caso de instalaciones viviendas. Es un edificio 40, 45 años. No existe otra posibilidad de canalizarlo por dentro, nos quedaría solamente por fuera. Entonces, siempre y cuando no exista otra posibilidad. Digamos que la fachada sería como último recurso. Sí lo tenemos en comunidades que no hay
otra posibilidad, porque luego el vecino tiene derecho a telecomunicaciones y al acceso de bueno, todas estas instalaciones, y este derecho, claro, no puede chocar con que no se le deje. Sí que, pues bueno, se prioriza por dónde, y en el supuesto de no llevarse a cabo por donde quisiéramos, pues por donde se puede. Así todo hay que sacar permiso, hay que preguntar a la Junta, ¿no? O lo puedes decir a los chavales de la compañía Telecable, por ejemplo, echa el cable por ahí. No, tiene que ser la Junta Propietaria la que se manifiesta. Al final estamos usando un elemento común, y como elemento común hay que definir por dónde, cuándo y las siguientes acometidas, quiero decir, unificar. Entonces la Junta de Propietarios tiene voz, vamos, en el tema. Claro. Bueno, perdón, el catarro no perdona. Bueno, para este 2018 que empieza, ¿vais a poner en marcha el pago con tarjeta? Sí, vamos a poder habilitar la posibilidad de aquel propietario que quiera pagar alguna cuota que tenga, bueno, se la haya retrasado, pueda hacer el pago con una tarjeta, como bueno, se hace en otros medios de pago y en comercios. Existe la posibilidad de que el propietario tenga domiciliado la cuenta, que nosotros emitimos un cargo a la cuenta que nos facilitó, pues bueno, con la periodicidad que se haya estipulado en junta. Existe la posibilidad de que el propietario haga transferencia desde su cuenta a la cuenta de la comunidad, o ingreso en ventanilla. Y este pago con tarjeta se suma a estas tres anteriores, en cuanto a que es una posibilidad más de atender a un pago de la comunidad, y bueno, si le resulta más cómodo, más práctico, por decir que tenemos otra posibilidad distinta a las que se estaba habiendo. Lo que se trata es de poner al propietario, bueno, todas las posibilidades que ofrezca, pues bueno, la tecnología y los tiempos actuales. Y desde ADF, pues bueno, incorporamos esta nueva, ahora a principios del año, pues estamos ya en la recta final, que calculo que sobre febrero o marzo ya lo podrán disfrutar. Ya estará en marcha. Pues perfecto, Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, calle Jersey, City de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Nos vamos a ver un par de anuncios y volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bajamos la intensidad de la luz no por averías, sino por el tema que vamos a tratar a continuación. Sobre la mesa, 3 libros: La posesión diabólica, Tratado de demonología y Ritual de exorcismos. Tiempo a partir de estos momentos para hablar con el padre Elías. Elías, ¿qué tal? Buenas noches y feliz año. Hola, Juan, muy bien. ¿Tú y tu familia? Bien, bien. Gracias a Dios, todos bien. Perfecto. Elías, hoy el tema que nos ocupa hay que encabezarlo con una pregunta. ¿El diablo, el demonio, existe? Bueno, sobre el demonio tengo información abundante y creíble, muy sólida. Traigo 3 libros que ya han sido presentados, me parece. Luego hablaremos de ellos, bien. Entonces voy a hablar en primer lugar del ritual romano de exorcismos. Sí. Aquí ese es el libro. Este es. Bueno, antigüedad de este libro, 1614, siglo XVII, sí, ¿verdad? Luego fue mejorado el ritual por el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre 1962 y 1965, que añadió el Concilio Vaticano al ritual romano del siglo XVII. Añadió la invocación de ayuda espiritual a la Virgen, a San Miguel, a San Gabriel y a todo el santoral cristiano. El ritual romano antiguo del siglo XVII solamente invocaba la ayuda de Jesucristo y la ayuda de Dios para expulsar o exorcizar a los demonios. Sí. Entonces, la antigüedad del ritual romano, siglo XVII, 1614, la congregación romana que lo puso en rodaje, la congregación romana para el culto divino, hay una serie de grupos cardenales, colaboradores íntimos del Papa, y los encargados del culto divino, del culto a Dios y no el culto al demonio, son los que han puesto en rodaje el ritual romano de los exorcismos.
contenido de este libro del ritual romano tiene un contenido que se llama conjuros, órdenes, mandatos, exigencias a Satanás, Sí. en nombre de Dios y en nombre de Jesucristo, para que abandone una persona poseída, torturada y maltratada por esta entidad diabólica o demoníaca. Sí. De forma que conjuros, órdenes, en nombre de Dios te ordeno, te mando, te exijo que abandones este cuerpo, que no sigas maltratando, humillando y atormentando Sí. a esta persona. Bueno, ese es el principal contenido. Luego hay también lecturas de la Biblia, súplicas a los santos, incluso empleo de agua bendita, rociar con agua bendita a la Sí. persona poseída. Sí. Son medios para luchar y vencer esta entidad llamada demonio, Satanás, Lucifer, príncipe de las tinieblas, Sí. no sé cuántos nombres tiene. Bueno, ya está presentado el ritual romano y las mejoras que experimentó con el Concilio Vaticano II. Pasamos a un segundo capítulo sobre el demonio, que son los exorcistas. Usted conoció, perdón, al exorcista de Roma y al de París. Sí, luego hablaré de ellos. Ajá, Sí, en un perfecto. tercer lugar. Ahora voy a hablar, en segundo lugar, después de hablar del ritual romano, voy a hablar de los exorcistas, requisitos. Sí. Bueno, yo he visitado los exorcistas de Roma y de París, conozco los requisitos de estos señores. Primer requisito, una fe inquebrantable en la inteligencia suprema y en el poder supremo de Dios sobre toda clase de entidades conocidas en el universo. Por supuesto, superioridad de Dios sobre el demonio. Sí. Entonces, el exorcista debe ser un hombre de fe profunda, de fe sólida, en la capacidad que tiene Dios para combatir y vencer al demonio. Segundo requisito del exorcista, discernimiento espiritual. ¿Qué entiendo yo por discernimiento? Que tenga conocimientos de psiquiatría, de parapsicología Sí. y de demonología, para no confundir una enfermedad psiquiátrica, una alucinación, por ejemplo, o una paranoia, con una posesión diabólica. Claro. O no confundir un fenómeno poltergeist con una posesión diabólica. O un niño que a los 4 años habla 4 idiomas y dice, bueno, ¿por qué tiene este conocimiento a esa edad? No ha estudiado todavía esos idiomas y ya los puede hablar. Es un niño endemoniado. Bueno, pues entonces hoy día cabe esa hipótesis, pero hay otra hipótesis de la reencarnación. Sí, sí. Si este niño fue políglota en la vida anterior, los conocimientos lingüísticos en la vida anterior se conservan en el alma, esa alma pasa a encarnar un cuerpo, pero lleva el conocimiento de la vida anterior. Correcto. Entonces, esos conocimientos no son aprendidos, sino que son almacenados en vidas anteriores. Bueno, Claro. entonces que sepa distinguir, discernir, separar lo exclusiva y típicamente diabólico de lo psiquiátrico y de lo parapsicológico. Sí. Bueno, esto es lo que entiendo por discernimiento espiritual. Tercera cualidad o requisito del exorcista, equilibrio psicológico. Necesita ser una persona psicológicamente muy equilibrada, porque tiene que enfrentarse con entidades que ponen a prueba sus creencias Sí. y sus sentimientos y, no sé, y su personalidad entera. Entonces hay que saber mantenerse estable, mantenerse seguro y firme en la personalidad, en la identidad personal propia, y no dejarse cambiar fácilmente por influencias ajenas. Bueno, equilibrio psicológico. Y finalmente, bueno, el lenguaje. Sí. El exorcista, en la relación con la persona supuestamente poseída, debe emplear un lenguaje donde aparezca lo menos posible la palabra demonio. Entonces le puede decir, bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, cualquier enemigo, cualquier persona que te quiera hacer daño, si Dios te ayuda, si Dios está contigo, no te va a pasar nada. Porque si nombras, dice, puede ser el demonio el que está dentro de ti. El inconsciente humano tiene una imagen del demonio tan tremenda Sí. que solamente pensar que puede estar endemoniado
lo saca de quicio, Ya entiendo. lo hace perder el equilibrio, lo trastorna mentalmente, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho el lenguaje en la relación con el supuestamente endemoniado o endemoniada. Claro. Bueno, y un requisito último del exorcista es que necesita designación personal del obispo para ejercer ese ministerio o ese cargo. No puede actuar por libre. Claro. Es el obispo el que tiene que escoger al sacerdote o al seglar más adecuado para esta tarea. Claro. Y ahora pasamos al tercer capítulo, posesiones Las diabólicas. posesiones diabólicas, sí, Bueno. tal y como... Entonces yo, como he visitado los exorcistas de Roma y de París, tengo información fiable sobre las posesiones diabólicas. La entrevista que hice al exorcista de Roma, la primera pregunta que le planteé fue esta: ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando como exorcista? 30 años. 30 años. 30 años. Bueno, durante esos 30 años, ¿cuántas personas habrán pasado por aquí como estoy pasando yo hoy? Dice, bueno, pues más de 20.000. De esas 20.000, ¿cuántas considera usted que estaban realmente poseídas por Satanás? Dice, el 1 por 1000. Muy pocas, ¿verdad? Última pregunta, ¿puede usted darme las señas de identidad de lo que usted considera una auténtica posesión diabólica y no una enfermedad psiquiátrica o unos poderes parapsicológicos? Sí. Primer rasgo distintivo del auténticamente poseído por Satanás: sacrofobia. ¿Qué es la sacrofobia? Sacrofobia es un rechazo visceral de todo símbolo religioso. No soporta la presencia de un rosario, de un crucifijo, de una sotana. Claro. El auténticamente poseído por Satanás, cuando se enfrenta con el exorcista, lo primero que hace es agredirle, es escupirle, es tratar de destruirlo y de hacerlo desaparecer. Esto en un niño, por ejemplo, de 7 años, o en una novicia, no tiene ninguna explicación en ningún manual de psiquiatría. Que un niño de 7 años no soporte la presencia de un crucifijo, que necesite escupirlo, que necesite destrozarlo, no tiene explicación psiquiátrica. Hay algo más. Claro. Hay algo más que trastorno mental. Bueno, entonces el primer fenómeno, la primera señal de identidad, sacrofobia, tal como lo acabo de explicar. Segunda señal, fenomenología paranormal. ¿Qué entiendo yo por fenomenología paranormal? Por ejemplo, hablar idiomas que nunca ha aprendido. Lo que señalábamos antes. La xenoglosia, que llaman, hablar o entender a un señor sin haber estudiado nunca ese idioma. Otro fenómeno también paranormal es fuerza hercúlea. Sí. Yo tenía un primo dominico que era confesor en la Basílica de Letrán de Roma. Me llamó y me dice, oye, tengo una novicia aquí que está en la piel y en los huesos, está más o menos endemoniada, y la tenemos en una cama sujeta con cadenas gruesísimas y rompe las cadenas. Imposible. Una fuerza hercúlea, una fuerza extraordinaria, increíblemente inexplicable, ¿verdad? Y luego otro fenómeno paranormal es la levitación. ¿Y estaba poseída aquella chica? Pues estaba en tratamiento, ¿verdad? Creían que sí, porque de dónde le venía a ella esta fuerza, aparte de que tenía otros síntomas, bueno, de dudas sobre Dios, bueno, estaba en tratamiento del exorcista. Bien, entonces estas señales son para el exorcista claras evidencias de que aquí interviene una fuerza, una inteligencia y un poder superiores a los que conocemos en la psiquiatría y en la parapsicología. Bien, entonces posesiones diabólicas, ya ha dado las señas de identidad. Y pasamos a otro capítulo, después de las posesiones diabólicas, cuestiones abiertas. Sí. Temas, me parece que nos quedan todavía unos minutos. Nos quedan, como 5 o 6 minutitos tengo todavía. tiempo. 6 temas, por ejemplo, cuestiones abiertas o preguntas hoy por hoy sin respuesta satisfactoria. Primer tema, la demonología. Concepto del demonio en las mitologías, en la religión judía, en la religión islámica y en la religión de Zoroastro. Hago hincapié en la religión de Zoroastro porque este fue un fundador de religión en Irán en el siglo VI antes de Jesucristo, y para este señor
pues solamente había dos principios cósmicos. Primer principio cósmico, el principio de toda bondad, de toda belleza, de toda verdad, de toda vida y de toda felicidad humana, llamado Mazda. Sí. Dios Mazda. Un segundo principio, el principio de toda maldad, de toda mentira, de toda muerte, de toda fealdad física y moral y de toda infelicidad humana, llamado Ahriman o demonio, Claro. ¿verdad? Este fundador de religión, Zoroastro o Zaratustra, bueno, sostiene en su teología, en el libro Avesta, Sí. que es una especie de Biblia de Zoroastro, Sí. sostiene que la victoria final será del Dios del bien sobre el Dios del mal. Será la victoria de la vida sobre la muerte, de la verdad sobre la mentira y de la luz sobre las tinieblas. Bueno, Claro. es No una deja visión de ser- esperanzada. Claro, no deja de ser un paralelismo entre lo que la religión católica o cristiana considera Dios y el diablo, Sí, en sí, este sí, caso, sí, ¿no? sí. Claro. Bien, paso a una segunda cuestión abierta: los demonios bíblicos y Jesucristo exorcista. Los demonios bíblicos, según la Biblia, el demonio es un ángel revelado contra Dios. Entonces, como ángel, es inferior a Dios y superior al hombre. Sí. Y como ángel malo, es la oposición a Dios y la oposición a la fidelidad humana a Dios. Sí. El demonio tiene un nombre clásico, es el tentador, Sí. el que trata de convertirnos en pecadores, en insumisos, en rebeldes frente a la voluntad de Dios, ¿verdad? El tentador. Sí. Bueno, este es el concepto bíblico, en el Antiguo Testamento sobre todo, del diablo. Jesucristo exorcista. Hay en el Nuevo Testamento, el capítulo 8 de San Mateo, el problema, el hecho de los demoniados de Gerasa. Sí. Jesucristo se encuentra con un hombre endemoniado que vive en los sepulcros, Sí, sí. lanza gritos, vive en la soledad, es un hombre furioso, se encuentra con él y le dice, bueno, ¿vienes a destruirme?, le dice el hombre a Jesucristo, y dice, no, vengo a ayudarte. Tú estás poseído por el demonio, y dice, no, somos legión, estoy poseído por varios demonios. Sí. Entonces Jesucristo trabaja, influye sobre este hombre y lo libera de la posesión diabólica. Entonces, uno de los rasgos de Jesucristo es hacer milagros, curar enfermos, pero otra de las misiones de Jesucristo era expulsar A esos demonios, a esos demonios. y vencer al demonio en las tentaciones del desierto, ¿verdad? Entonces, en las relaciones con el demonio, Jesucristo no solamente fue vencedor, sino que fue aniquilador del poder diabólico, del poder satánico. Pasamos a otra cuestión abierta, interesante: la incorporación de almas de muertos en una persona. Entonces, no se trata de posesiones diabólicas, sino de que el alma de un muerto en el bajo astral, Sí. luego explico un poco lo Sí. que es el bajo astral, si le das facilidades, entra dentro de tu cuerpo y trastorna tu personalidad, ¿verdad? Produce efectos bastante similares a los de la posesión diabólica. ¿Qué significa morir en el bajo astral? Morir con una evolución mental, espiritual muy baja, lleno de esclavitudes. Por ejemplo, es un adicto al alcohol, Sí. es un adicto a la droga, es un adicto al sexo, es un adicto a la criminalidad. Entonces viaja al otro mundo en ese estado bajísimo de evolución espiritual y necesita seguir satisfaciendo las necesidades corporales que tenía en la vida terrenal. Como ya no tiene cuerpo, no puede satisfacerlas mediante un cuerpo propio. Si alguien le presta el cuerpo, entra en ese cuerpo y lo trastorna. Claro. Yo tengo un libro escrito por un psiquiatra norteamericano que se titula 30 años entre los muertos. No quedaría tiempo para hacer un resumen. Nos quedaría tan solo, Elías, hablar del tema de comunicación con muertos mediante la ouija o la vasografía. Vasografía, perdón. Y luego queda, por ejemplo, este tema que es interesantísimo, el satanismo hoy. No, ese tema me lo va a tratar la semana que viene. Ah, pues muy el bien. satanismo en la actualidad va a Sí, ser sí. el tema del que vamos a hablar. Si le parece, el jueves que viene, porque Sí. creo
que da para poder hablar durante Sí, porque durante eso un es buen mucho. Bueno, yo he buscado en internet datos sobre la iglesia de Satán y tengo un montón de información actualizada. Pues perfecto, Bien. perfecto entonces. Bueno, el tercer libro que no habíamos mostrado, La posesión diabólica de Balducci, Ricardo Balducci, cardenal. en este caso. Bueno, Con lo cual, Elías, como final podemos decir que igual que Dios existe, la presencia del diablo también es verdadera. Con una diferencia. Dios tiene interés en que conozcamos que existe, ¿verdad? Sí. El diablo tiene interés en convencernos de que no existe, Ajá, porque tira la piedra y esconde la mano. claro. Nunca aparece como obra diabólica, ¿verdad? Entonces, hace el mal, pero escurre el bulto. Entiendo. Guarda el anonimato. Pues Elías, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, por reentrar de nuevo en lo que es nuestro programa El Ye en Es Asturias Televisión. Le esperamos el jueves que viene para hablar del satanismo en la actualidad de esa iglesia de Satán, de la cual nos hablaba. Ya lo han visto. Bueno, pues con Elías llegamos al final del programa de hoy y también al final de la semana para nosotros. Ya saben que tienen un correo electrónico ye@esasturias.tv en el cual pueden ponerse en contacto con nosotros para trasladar preguntas no solo a nuestros invitados, sino todas aquellas sugerencias o críticas que quieran hacer acerca de los contenidos. Nos vamos, gracias por su atención, feliz fin de semana, precaución si van a salir a la carretera. Hasta el martes.